Siempre hemos criticado a los que hablan de las pirámides como el legado alienígena de extraterrestres y, sin embargo, nos olvidamos de que las pirámides son máquinas de resurrección hacia las estrellas. La Gran Pirámide es quizá por antonomasia el monumento más grandioso construido nunca en la antigüedad y hasta el presente prácticamente ha superado pues muchos de las construcciones, ¿no? que ha hecho el ser humano en los últimos siglos, ¿no? Pensemos que la pirámide cuenta con 230 metros de lado, casi 147 metros de altura. Se calcula que se utilizaron casi 30 años para levantar esos millones de bloques de piedra y, en definitiva, todo ello está rodeado de una amalgama de misterios que realmente nos afrontan hacia una realidad, no solamente constructiva, sino también de conocimiento. Es decir, ¿para qué servían las pirámides? Yo creo que la función funeraria no hay que dejarla de lado. Yo creo que las pirámides eran tumbas. Así nos lo dicen los antiguos egipcios, cuando hablan de estos lugares como el espacio de enterramiento, el lugar de enterramiento de un faraón. Ahora bien, eran algo mucho más que tumbas. Y ahí es donde entra esa unión, ese vínculo estelar. Algo que realmente es conocido desde hace un montón de décadas, pero que en pocas ocasiones se ha profundizado en ello. Todas las pirámides tienen la entrada en la cara norte, y además con una inclinación muy particular, 16 grados. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la Gran Pirámide. Esos 16 grados que también vemos en otras pirámides, como la cara norte de la pirámide de Zoser, en Saqqara. Esa orientación permitía al difunto, al faraón en este caso, conectar con las estrellas imperecederas, esas estrellas que nunca se ponían en el horizonte y que para los antiguos egipcios eran una seña de identidad de lo eterno, lo inabarcable, lo inacabable, ese concepto de eternidad que tanto gustaba a los antiguos egipcios. No es baladí, entonces, que todas las pirámides tengan la entrada en la cara norte. En el caso de la Gran Pirámide, que es la que aquí nos reúne, tiene aún más conexiones, ¿no? con otras estrellas. Esto ya lo sabemos a partir de la década de 1960, cuando se midió la orientación de los canales que parten de la cámara llamada Cámara de la Reina y de la Cámara del Rey. En la Cámara de la Reina, por ejemplo, tiene dos canales que parten de las paredes norte y sur. Estos canales están orientados el norte hacia la Osa Menor y el sur hacia la estrella Sirio. Y cuando ascendemos a la Cámara del Rey, vemos también dos agujeros que van a dar a dos pasadizos pequeños de 20 por 20 centímetros. El norte está mirando hacia la estrella Alfa Draconis y el sur hacia la estrella Zeta Orionis. Esto justo más o menos en el momento de la construcción de la pirámide, hacia el 2500-2600 antes de nuestra era. ¿Esto qué significa? Pues aunque no tenemos textos, aunque no tenemos una confirmación por escrito que nos lo diga, vemos que hay una marcadísima relación estelar entre la Gran Pirámide y lo que tenemos por encima de nuestras cabezas. Y no es extraño, porque ya, por ejemplo, en Acta Playa, ese monumento de hace 9000 años, vemos un círculo de piedras orientado precisamente hacia solsticios, equinoccios, es decir, al igual que sucede con otros grupos humanos en Europa, en otros lugares del planeta, los antiguos egipcios tenían un conocimiento muy claro, muy prístino de todo lo que les rodeaba. Esa interactuación con la naturaleza era muy evidente y es lo que hacía que pudieran orientar, ¿no?, de una forma tan precisa estos monumentos hacia las estrellas. La forma en que lo hicieron,
pues es mucho más sencilla de lo que algunos niegan, negar por negar y decir esto no porque no me gusta, no lo hicieron así, pero luego lo replicas ese horizonte artificial, marcando, por ejemplo, donde se pone en otoño como en primavera las marcas y luego marcas la línea central, pues te sale el norte exacto, ¿no? Bueno, pues todo esto estaba en el conocimiento de los antiguos egipcios y lo plasmaron, como vemos, en la Gran Pirámide. En el año 1989, creo que fue, Robert Bauval lanzó una teoría que en un principio fue desestabilizadora, pero que luego, atención a lo que voy a decir, ha sido pues muy recogida o muy aceptada, o por lo menos escuchada por parte de la comunidad científica. Robert Bauval, un ingeniero egipcio, de origen belga, de origen maltés, una mezcla de estas maravillosas de culturas del mundo, lanzó la posibilidad de que las tres pirámides de la meseta de Giza, la de Keops, la de Kefren y la de Mycerinos, hubieran sido construidas siguiendo el mismo esquema que tiene en el cielo el cinturón, en este caso de la constelación de Orión. Orión era una divinidad que estaba vinculada a Osiris. Y lo encontramos en muchas referencias, no solamente en los textos de las pirámides, sino también en otros textos en donde se nos habla de Orión como Sahu, una divinidad muy importante desde el punto de vista estelar. Y luego también no hay que olvidar, la meseta de Giza estuvo identificada con el culto a Osiris hasta prácticamente la época grecorromana. De ahí que se hicieran peregrinajes hasta este lugar. Bueno, pues ese vínculo de Orión con las tres pirámides de la meseta de Giza, digo que bueno, pues ha sido criticado, no ha sido aceptado, pero a mí siempre me ha parecido algo maravilloso. Nadie en un libro académico te dice que las pirámides no las construyeron los alienígenas, ¿no? A no ser que sea una broma, y quieras meter un gracejo entre líneas. Pero hay muchos libros de literatura académica que hablan de pirámides en donde se menciona la teoría de Orión y se contradice pues por este aspecto, por este detalle, por este otro, es decir, se ha tenido en cuenta, que es lo más importante de todo, ¿no? Y es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre el avance, ¿no? de la apertura de miras que ha tenido la egiptología en las últimas décadas. A todo ello hay que decir, lo comentaba ahora, otro referente que hace una vez más que pensemos que la Gran Pirámide, al igual que otras pirámides egipcias, estaban vinculadas a las estrellas, sobre todo por los llamados textos de las pirámides. Es cierto que en el interior de la Gran Pirámide no hay textos, no hay textos, los primeros textos de las pirámides aparecen pues casi 200 años después, 150 más o menos, en el reinado de Unas, que es el último faraón de la quinta dinastía. Hay que pensar que las pirámides de Giza se construyeron en la cuarta. Bueno, pues en el último faraón, el último rey de la quinta dinastía, Unas es el primero en escribir este tipo de textos. Y hay unos pasajes de las casi 800 fórmulas que eran exclusivas para que el faraón pudiera regresar hacia el mundo de los ancestros, reencontrarse con sus seres queridos del pasado, etc. Hay una serie de textos que se llaman textos de ascensión. De sus casi 800 fórmulas que tienen los textos de las pirámides, más de 50 están relacionadas con esos textos de ascensión. ¿Y qué es lo que hacen? Describir cómo se vuela literalmente hacia las estrellas. En mi libro, El enigma de la Gran Pirámide, publiqué hace 20 años algunos de estos pasajes, ¿no? Son accesibles a cualquier persona porque bueno, hoy los textos de las pirámides están publicados por completo en Internet, ¿no? Y la traducción es accesible en inglés, en español, en muchos idiomas, ¿no? Bueno, pues hay un pasaje, por ejemplo, el 330, de la edición de Faulkner, en donde el faraón dice en primera persona: yo he ascendido al cielo sobre el Shet Shet. El Shet Shet es una especie de estandarte cuyo significado hoy desconocemos, ¿no? Pero bueno, yo no creo que se trate de una nave espacial ni nada parecido, ¿no? Es una forma de utilizar un lenguaje para poder explicar esas inquietudes y bueno, pues describir un poco ese viaje hacia las estrellas, ¿no? Todo ello con un objetivo muy claro, que era el de reencontrarse con sus ancestros, porque los antiguos egipcios creían
creían que sus ancestros venían de las estrellas. Ahora profundizaremos un poco en ello, ¿no? La declaración 332, el capítulo 332 de los textos de las pirámides, dice: yo soy quien escapó de la serpiente enrollada. Yo he ascendido en un destello de fuego, regresando yo mismo al lugar de donde vine. Esta es otra de esas fórmulas que nos habla de los textos de ascensión. Y está haciendo referencia quizá también a otra interpretación que hicieron los antiguos egipcios y que relacionaron precisamente con las propias pirámides, ¿no? Lo comentábamos en otro vídeo, el hecho de que la forma piramidal quizá esté justificada por la presencia de un meteorito que, al cruzar la atmósfera por la fricción con la atmósfera terrestre, esa bola de fuego al final se fuera apagando poco a poco y la fricción hiciera que adquiriera una forma de cono, ¿no? Algo parecido a como conservamos, ¿no?, algunos otros ejemplos de meteoritos que han llegado con esta forma. Esto es lo que ellos interpretarían como una suerte de mensaje de los dioses. Al ver una bola de fuego en el firmamento que se acercaba hacia ellos, somos conscientes, ¿no?, la ciencia tiene conocimiento de varios meteoritos caídos en el norte de África y muy cerca de Egipto en los últimos millones de años. Bueno, pues todo eso puede ser quizás entendido como una suerte de mensaje del sol, de Ra, de los dioses en definitiva, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, en muchos de los elementos rituales utilizados por los egipcios estaban hechos de sideritos, del metal de hierro procedente de estos meteoritos con un porcentaje muy alto de níquel, ¿no?, que es lo que demuestra que no es un níquel encontrado en la Tierra, sino que viene de las estrellas. El propio Plinio el Viejo nos habla, en el libro segundo de su historia natural, nos dice que en el templo de Abidos, donde se conservaba la cabeza del dios Osiris, había una piedra, un meteorito seguramente, que era adorada por los antiguos egipcios, ¿no? Es decir, vemos una vez más ese vínculo de Osiris, meteoritos, estrellas, pirámides, meseta de Giza, ¿eh? Todo ello nos tiene que hacer una apertura de miras para poder entender cómo era el pensamiento de los antiguos egipcios y ver que realmente las pirámides, la Gran Pirámide, por ejemplo, tiene más elementos celestes, estelares, de lo que habíamos pensado. ¿Hasta qué punto era todo esto así? Pues seguramente si conserváramos los templos de culto de estas pirámides, ubicados en la cara oriental, por donde sale el sol, pero que por desgracia no ha llegado ninguno hasta nosotros, fueron todos desmantelados en la antigüedad para reutilizar sus piedras, pues seguramente tendríamos más información sobre este aspecto estelar de la Gran Pirámide o de otras pirámides, ¿no? Un referente similar, ¿no?, utilicé en mi novela La Pirámide Blanca, ¿no?, sobre la construcción de la Gran Pirámide, y que, bueno, os invito a leerla, a disfrutar de ella y a seguir un poco con la magia de la Gran Pirámide, que es mucho más insólita, mucho más extraña. Yo no creo que sea alienígena, pero desde luego tiene una serie de flecos que nos tiene que hacer pensar para comprender que los antiguos egipcios eran muchísimo más sofisticados y tenían un pensamiento mucho más elaborado de lo que pudiéramos imaginar en un principio, ¿no?, conectando su presencia en el Valle del Nilo con las estrellas. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que os haya gustado, disfrutadlo y compartidlo de nuevo en las redes sociales. Si os ha gustado y queréis hacer, como digo siempre, alguna donación al canal, lo podéis hacer a través de ese botoncito en forma de corazón que hay debajo del reproductor del vídeo, donde pone gracias, y nos seguimos viendo y escuchando aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.